Soy Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. Profesor López, en su libro Los amos del mundo, hace mención al referirse a la naturaleza del negocio bancario. Dice así: para evitar que la gente normal y corriente descubra que la banca tiene un inmenso poder político y que éste proviene de un privilegio consistente en crear dinero a través de la deuda, se recurre a dos ideas principales. La primera, que el dinero es un simple instrumento neutro, puramente técnico y sin connotaciones políticas. Y la segunda, que los bancos son unos meros intermediarios entre el ahorro y la inversión. Pero ambas ideas son falsas. Responda a estas dos ideas. En primer lugar, creo que es incorrecto afirmar que el dinero es un instrumento neutro que se debe manejar por los técnicos, en concreto por los directivos de los bancos centrales, porque no comporta ningún otro tipo de implicaciones políticas, como puede ocurrir con otras cuestiones sociales. Eso es una falsedad, porque no hace falta ser un especialista ni un premio Nobel en economía para darse cuenta de que el dinero es algo que proporciona poder de satisfacción y poder de decisión. Quien tiene dinero tiene más capacidad para satisfacer sus necesidades y quien tiene más dinero tiene obviamente más poder. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el dinero no es ni mucho menos una cuestión técnica. El que haya más o menos dinero o que el dinero esté en unos bolsillos o en otros o que se retribuya más o menos el dinero es algo político. En conclusión, esa idea de que el dinero es, como digo, neutro, técnico, ajeno a la controversia política, pues me parece sencillamente una falsedad, un velo que se echa sobre la realidad para que la gente no se preocupe por la necesidad de que las decisiones sobre el dinero se tomen democráticamente. La segunda idea que a lo largo de la historia se ha transmitido sobre los bancos es que son meros intermediarios, se llaman así intermediarios financieros, entre el ahorro que captan de sus clientes y la inversión que ayudan a financiar con el dinero que sus clientes le han proporcionado. De esa manera parecería que los bancos pues efectivamente son un simple canal de transmisión del dinero. Esa es una idea también literalmente falsa, porque en ese proceso en el que se encuentran los bancos entre los depositantes, los ahorradores y los inversores, hay algo muy importante y que cambia todo, y es que los bancos crean dinero bancario, medios de pago. Por lo tanto, no son simples transmisores. La idea habitual que se transmite a los estudiantes y a la gente es que los ahorradores crean depósitos y con esos depósitos los bancos dan préstamos a los inversores. Y eso es literalmente falso. La realidad es que primero los bancos dan los créditos a los clientes solventes o a quien les conviene prestar, y cuando han dado los créditos es cuando nacen los depósitos. Por lo tanto, el negocio bancario no es un simple negocio de intermediación neutro, sino que es el negocio de crear dinero cada vez que dan un préstamo. A la banca que tantos sacrificios han costado a los ciudadanos españoles, ¿sirvieron para salvar a los bancos españoles o, por el contrario, a los bancos acreedores alemanes y franceses? Han servido para salvar a algunos bancos españoles que a su vez estaban tremendamente endeudados con los bancos alemanes y franceses. Y por eso los bancos alemanes y franceses presionaron sobre todo al gobierno alemán y a las instituciones europeas para que se pusiera en marcha, sobre todo en la periferia,
para que los gobiernos de esa periferia salvaran a la banca de cada uno de esos países como si fuera un interés nacional, cuando en realidad lo que se estaba haciendo era darle dinero a esos bancos de la periferia, de los países periféricos y concretamente a los españoles, para que esos bancos devolvieran la deuda ingente, multimillonaria y, por cierto, irresponsable e incluso me atrevería a decir que irracional, que habían contraído con los bancos alemanes y franceses. No olvidando, por supuesto, que como he dicho antes, eso fue así porque el negocio de la banca es crear deuda, es promover el crédito, y por eso el gran excedente que se creó durante años en Alemania, en lugar de que fuera aplicado en la mejora de aquella economía o de las condiciones de vida de sus ciudadanos, lo acumularon los bancos y lo dedicaron a lo que es un negocio más rentable, que es a crear más dinero todavía a través del crédito. Hablemos de lo que supuso la derogación de la ley Glass-Steagall, ya que se intuye como una de las causas de la crisis financiera mundial. Mire, esa ley nace después de la gran crisis del año 29, porque en aquella crisis se comprobó que los bancos habían combinado dos actividades que habían terminado siendo una bomba de relojería. ¿Cuáles eran esas dos actividades? Normalmente los llamados bancos comerciales, digámoslo así, los tradicionales, se dedicaban a conceder créditos a sus clientes, a tomar depósitos de los ahorradores y luego, efectivamente, a prestar a los inversores, los cuales invertían en sus negocios. Pero había otros bancos que eran bancos de inversión, es decir, bancos que tomaban el ahorro de sus clientes y que directamente invertían. Claro, estos segundos bancos, los de inversión, podían proporcionar una rentabilidad más alta a sus clientes, porque ellos mismos eran los que hacían la inversión, pero naturalmente hacía que los depósitos de los clientes fueran más arriesgados. Y esa altísima rentabilidad que a veces se podía obtener cuando los bancos invertían por ellos mismos, los llevó a multiplicar sus inversiones en actividades cada vez más arriesgadas, hasta tal punto de que se consideró más tarde que fue esa práctica una de las que desencadenó la enorme crisis del año 29. Habiendo reconocido esa causa, las autoridades norteamericanas promulgaron esta ley que regulaba la actividad bancaria de tal manera que distinguía la actividad de los bancos comerciales con los bancos de inversión. Quien iba a un banco de inversión podía obtener más rentabilidad de su ahorro, pero asumía un riesgo mucho mayor. Por lo tanto, los bancos comerciales eran mucho más seguros. Durante muchos años eso se mantuvo así. Y desde que se aprobó la ley hasta el año 99, pues prácticamente no hubo crisis bancarias, curiosamente. Pero, ¿qué había ocurrido? Pues que a lo largo de los años 80, las nuevas tecnologías permitían utilizar el dinero, el ahorro de una manera mucho más rápida, y eso multiplicó las opciones de inversión especulativa. Y claro, los bancos tenían una tentación extraordinaria para utilizar el ahorro de sus clientes en inversiones muy rentables, aunque muy especulativas y por lo tanto muy arriesgadas. Y presionaron al gobierno de Estados Unidos, se ha sabido después, que por cierto se gastaron miles de millones de dólares en la actividad de lobby, de presión y de compra de los legisladores para que la ley se derogara. Y cuando se derogó la ley, los bancos comerciales podían actuar también como bancos de inversión. No había la
diferencia entre ambas categorías de entidades financieras, de entidades bancarias. ¿Qué ocurrió? Pues que los bancos que habían sido comerciales y que recogían el dinero de sus clientes de la manera tradicional, empezaron a invertir por ellos mismos en actividades cada vez más arriesgadas, sin que sus clientes fueran conscientes de que sus ahorros se estaban dedicando a ser invertidos por el propio banco. Y eso fue efectivamente una de las causas que desencadenaron la acumulación de inversiones súper arriesgadísimas que llevaron a cabo los bancos en Estados Unidos y en otros países en donde también, como España, esta distinción entre bancos comerciales y de inversión había ido desapareciendo. Y estos bancos, ahora ya inversores especulativos, pues fueron acumulando una serie de productos financieros sumamente arriesgados, tan arriesgados que al final terminaron provocando una quiebra generalizada y un problema financiero impresionante como es el que hemos vivido en los últimos años. Esa es la naturaleza de esta ley, su importancia y el efecto terrible que ha tenido una vez derogada. En su libro, que hemos hecho referencia, por cierto, escrito conjuntamente con el profesor Vicent Navarro, dice así: en los últimos tiempos, en que ha aumentado tanto la deuda, la pública del Estado y la privada de las familias y empresas, se está dando una explicación del origen y de sus efectos que también trata de ocultar su verdadera naturaleza. ¿Qué explicación errónea nos está dando el lobby bancario? El juicio no es una explicación errónea, es una explicación falsa, que es distinto. Creo que cualquier persona ha oído en los últimos años hasta la saciedad decir que la deuda en España ha aumentado porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. A mi juicio eso es una expresión falsa, malintencionada, porque no es cierto que la ciudadanía española en general y particularmente las familias hayan vivido por encima de sus posibilidades, que se hayan endeudado por gusto. No hay que olvidar, y ahí está el quid de la cuestión, que la deuda es el negocio de la banca. Es la banca la que promueve que nazca la deuda. Cualquier empresario trata de promover de la manera que tenga a su alcance la venta de sus productos, el aumento de su negocio. Y la banca tiene como negocio crear deuda. Por lo tanto, la banca, que es la entidad posiblemente más poderosa del planeta, lo que hace por activa y por pasiva es ver cómo se generan las condiciones que permitan aumentar su negocio, es decir, la deuda. ¿Y qué es lo que hace la banca y viene haciendo desde hace años? Favorecer las medidas legislativas y políticas que permitan que aumente la deuda. Por ejemplo, si se promoviera la vivienda en alquiler, lógicamente la gente normal y corriente, las familias, no tendrían que endeudarse hipotecariamente. Pues la banca lo que va a promover, obviamente, es la propiedad de la vivienda, para que la gente tenga que pedir préstamos hipotecarios. Y cuando se va a comprar una vivienda, la banca procurará por todos los medios que el precio de venta de la vivienda sea el mayor posible, porque así creará una deuda mayor, un negocio mayor, lo cual lo consigue, como cualquier persona que haya tenido una hipoteca lo sabe, logrando que los gobiernos permitan que el evaluador del precio del inmueble o de la vivienda que se hipoteca sea quien da el préstamo, de tal manera que las empresas de tasación
vinculadas y propiedad de los bancos son los que dicen el precio al que se va del bien que se va a hipotecar y tienden a elevarlo, como es natural, o el precio del suelo. O los bancos promueven, por ejemplo, políticas económicas orientadas a mantener bajos salarios, a restringir el beneficio y el ahorro de las empresas, para que tengan que recurrir constantemente, tanto las familias como las pequeñas y medianas empresas, sobre todo, a préstamos bancarios. Y por último, la banca es la que presiona constantemente para que la normativa fiscal, la normativa urbanística, promueva la deuda. Por ejemplo, en España las reformas fiscales han facilitado, han incentivado la deuda externa de las empresas. Si se dan más facilidades a la financiación externa que a la autofinanciación, más facilidades fiscales, pues lógicamente los empresarios, las empresas sensatas recurren a la financiación externa porque les sale mejor, ¿no? Eso es la verdadera naturaleza de la deuda, es un negocio de la banca y por lo tanto es la banca quien desea y quien ha impuesto un modelo de crecimiento basado en la deuda. Cualquiera que haya tenido una deuda sabe que es una esclavitud. Volviendo a su libro, nos habla de titulización y nos dice: una forma muy eficaz de disponer de la liquidez suficiente para continuar con la creación de dinero cuando se ha llegado al techo del crédito que les está permitido dar en función de su capital, consiste en utilizar los activos que mantenga en su balance como consecuencia de las operaciones habituales con sus depositantes y clientes. ¿No ha sido este ardid contable el causante de la quiebra técnica de los bancos? Su capital social no se corresponde con el riesgo contraído. Bueno, creo que son problemas quizás un poco distintos. En primer lugar, creo que hay que tener claro en qué consiste la titulización. La titulización es una vía de escape para obtener liquidez. Los bancos, concretamente antes de la crisis última, estaban sometidos a una serie de normas internacionales que ponían un límite al volumen de crédito que podían dar en relación, por ejemplo, con su capital. ¿Qué ocurría? Que como el negocio del crédito, tal y como he dicho ya en varias ocasiones, es tan rentable, y es el negocio de estas entidades tan poderosísimas, llegaron al límite de crédito y teóricamente deberían de haber dejado de seguir dando créditos. Pero comprenderá usted que para estas entidades, motivadas por un afán de lucro ingente, dejar de ganar dinero es algo impensable. Que aplicaron algo que ya se hacía en otras actividades financieras. Inventan la titulización. Consiste en que un banco crea lo que llamaríamos una sociedad instrumental, es decir, un instrumento, que es en realidad el propio banco, pero con otra forma, con otra personalidad, que es un fondo de titulización, un fondo de inversión. Ese fondo pide préstamos y acumula liquidez. Y entonces el banco vende a ese fondo activos, por ejemplo, contratos hipotecarios. El contrato que una familia había suscrito para financiar su vivienda, el banco se lo vende al fondo de titulización, al fondo de inversión o como se quiera llamar. ¿Qué consigue con eso? El banco puede vender, por ejemplo, un contrato de hipoteca al 4%, pues con un tipo de interés un poquito más alto. ¿Por qué puede venderlo con un tipo de interés un poco más alto? Pues porque al venderlo va a obtener liquidez con la cual va a dar varios préstamos hipotecarios más a los cuales les va a obtener mucha más rentabilidad. Esa es la titulización, es decir, es la venta del contrato hipotecario que está en el cajón de la sucursal del banco a un fondo de inversión. ¿Para qué quiere el fondo de inversión o el fondo de titulización ese papel que ha comprado? Pues porque a su vez lo va a vender a otro
y a otro, 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 bajo formas sucesivamente diferentes. Por eso esos productos que se van creando se llaman productos derivados, porque derivan del contrato inicial. Eso es lo que produce la titulización. ¿Cuál es el problema? Pues que inicialmente puede ser que el banco esté colocando contratos solventes, pero llega un momento en que el banco, en su ansia enfermiza de prestar, haya dado hipotecas a familias o a personas con una situación económica difícil, que en cualquier momento pueden dejar de pagar. Es decir, que en cualquier momento el activo, la hipoteca, puede perder su valor. Por ejemplo, si se deja de pagar, como ocurrió en Estados Unidos con millones de hipotecas. En el momento en que pierde ese valor, todos los productos derivados del activo subyacente, que era el contrato de hipoteca inicial, lógicamente van igualmente perdiendo valor. Esa es la causa de que se transmita a toda la economía esa pérdida de valores que se va produciendo efectivamente en las entidades financieras. Otro problema adicional a este tiene que ver con el tratamiento que las autoridades dan a esta cuestión y que, con su permiso, me gustaría explicitar brevemente. En primer lugar, desgraciadamente las autoridades no controlan como se debería controlar la naturaleza y la solvencia de los productos que se están diseminando. En segundo lugar, no tienen en cuenta y no controlan que los bancos, para disimular que muchas de sus hipotecas eran hipotecas muy peligrosas, llamadas más tarde basura, lo que hacían era meterlas en paquetes, de manera que disimulaban la existencia de hipotecas de baja calidad al estar mezcladas con otras de calidad más alta, y eso les permitía hacer un paquete que podía venderse más fácilmente. En tercer lugar, la cosa también se complica porque para llevar a cabo esa actividad engañosa, los bancos recurren a unas empresas especializadas llamadas agencias de calificación, que me atrevo a calificar como de una incompetencia abismal, porque estas agencias califican, es decir, analizan el paquete, la hipoteca, y dicen todo bien, todo perfecto. En la inmensa mayoría de las ocasiones le daban la máxima nota y eso tranquilizaba a sus futuros compradores. Y lo que ocurrió es que la falta de control permitió que estas agencias de calificación, pagadas por los bancos, ocultaran el riesgo inmenso que tenían. Y eso ha sido otra de las causas que ha hecho que se difundiera porquería financiera, como si fueran productos financieros de alto valor. Y finalmente quisiera señalar también una última situación que ha contribuido a la quiebra de la banca, o mejor dicho, a ocultarla. La primera medida que toman las autoridades europeas y un poquito después las de Estados Unidos es permitir a los bancos que esos activos, esas hipotecas que ahora habían perdido un valor impresionante, siguieran contando en sus balances como si no hubiera pasado nada, es decir, con su valor original y no con el de mercado que tienen una vez que ocurre lo que había ocurrido. Y eso significa que la titulización no solamente ha sido en gran parte la causa del daño tremendo que han sufrido millones de personas por el comportamiento bancario, sino que además el tratamiento que se ha dado a ese problema por la vía de disimular el quebranto en los activos bancarios por parte de las autoridades, pues ha sido un engaño más que impide que se pueda tener plena conciencia de la quiebra impresionante en la que están hoy día situados los bancos en casi todo el planeta.
Profesor Torres López, la investigación sobre la titulización de préstamo y los fondos de titulización de activos ha sido fructífera. Quisiera preguntarle, ¿se tiene la certeza que los bienes inmuebles que garantizan estos préstamos créditos van a parar al fondo de titulización? Depende, a mi juicio, del tipo de titulización. En la que se conoce como titulización tradicional, iban a la sociedad instrumental. En la llamada sintética no se hace así, porque se usan productos y coberturas para cubrir los riesgos. Por lo que se puede ver desde la evolución del procedimiento ejecutivo hipotecario, es que los bancos lo que hacen es que se adjudican los inmuebles en subastas y así termina todo, ¿no? Y de hecho, estos inmuebles, estas viviendas, estos activos, se están publicitando como patrimonio del banco. Insisto en la segunda pregunta. ¿Se podría determinar si los inmuebles adjudicados por los bancos han sido transferidos al fondo de titulización? Que con toda seguridad sí, pero claro, hay que tener en cuenta que existen docenas, quizás cientos de fondos de titulización y que tienen su balance, ¿no? Por lo tanto, se puede ver, pero con una enorme dificultad. De hecho, la Comisión Nacional del Mercado de Valores debería y debe tener esta documentación. Lo suyo sería pues que se hiciera pública con toda transparencia. ¿Están auditados los balances contables de los fondos de titulización? Tienen que estarlo porque es un requisito indispensable, es una garantía de veracidad e incluso están los títulos estructurados, están calificados. Pero claro, el problema es que están auditados y calificados por estas agencias a las que me he referido antes, que se han manifestado en estos últimos años como unas agencias claramente corruptas o incompetentes, porque desde luego su éxito a la hora de establecer la solvencia y la calidad de los activos, desde luego ha sido bastante escaso. Nos dice que cabe la posibilidad de acreditar en forma documental que los bancos y las cajas de ahorros españolas han robado a los fondos de titulización y a los deudores cientos de miles de garantías hipotecarias, dado que los balances de los fondos no tienen apenas inmuebles. Un tema delicado porque, como he dicho antes, depende del tipo de titulación que se hiciera y en algún tipo de titulización pues no hacía falta. Yo creo que esto es un asunto que debe resolverse con datos y con un análisis exhaustivo y que debería haberse hecho ya y que se debe saber, porque sin duda con lo que haya resultado de ahí pues se puede dirimir en qué sentido ha ido el daño y la responsabilidad. Pues tengo la impresión de que no, y si lo ha hecho alguien, pues no creo que haya sido de manera suficiente. Creo que esta es una tarea que está pendiente y que está siendo más exitosamente llevada a cabo por los propios afectados, lo cual es algo verdaderamente sorprendente y sin duda inadecuado, ¿no? No, no creo exactamente que sea así. Yo creo que tendría que
estar realizada por profesionales de reconocida independencia y no nombrados pues por los partidos o por los grupos de presión. Desgraciadamente, en nuestras sociedades no disponemos ni de la experiencia ni de los mecanismos que permitan recurrir a instituciones de evaluación y de control auténticamente independientes. Tenemos si el Tribunal Constitucional, que es el árbitro máximo de nuestros conflictos normativos, es un tribunal de partidos, pues a partir de abajo ya podrá usted entender que es muy difícil contar con este tipo de instituciones independientes. Desgraciadamente, no creo que la universidad por sí misma sea garantía de independencia. Por cierto, señor Torres López, ¿cuántos préstamos personales de avalistas hay en fondos de titulización? No puedo responderle con certeza, pero miles, muchos miles, porque creo que todo el mundo sabe que han sido miles los padres, incluso abuelos, que han avalado a sus hijos, a sus hijas, a sus descendientes, y por cierto, pues que han perdido su patrimonio. O sea que no sabría decirle el número exacto, pero creo que es muy elevado, ¿no? ¿Es de justicia simular un derecho de crédito apropiándose de la vivienda y lanzar una familia a la calle? Bueno, a mí me parece una de las injusticias y de las situaciones más bochornosas para la dignidad humana que hemos vivido en España en muchísimos años. Ya es rechazable que a veces por un pago hasta incluso irrisorio se deje de ejercer el derecho a la vivienda, que es un derecho constitucional. Pero si además el derecho a la vivienda se pierde porque hay acreedores que simulan un derecho de crédito sobre esa vivienda, pues entonces ya no es que estemos ante algo bochornoso, estamos enfrente de algo que roza la indignidad humana. Es una violencia financiera ejercida contra la población civil, que debería ser considerado como una práctica aberrante, una práctica vergonzosa y una práctica literalmente inhumana. Los inversores bonistas, los legítimos acreedores, no protestan por el riesgo que impago transferido al manufacturar los bancos españoles préstamo con garantía hipotecaria en bonos o participaciones. Le pregunto, profesor Torres López, ¿la investigación contable de los fondos de titulización puede determinar que el dinero público ha servido para salvar a las cajas de ahorros y los bancos alemanes y franceses? Conocer lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. Y entre otras cosas también podría permitir poner de relieve que hay una institución especialmente responsable de lo que ha ocurrido, y es el Banco de España. Porque el Banco de España tenía la obligación de controlar, de vigilar, de supervisar lo que estaban haciendo los bancos en España. Y debo decir que al hablar del Banco de España hay que distinguir, porque muchos inspectores y técnicos del Banco de España han tenido un comportamiento extraordinariamente honesto y valiente, porque en varias ocasiones han denunciado que eso no se estaba haciendo. Ya en mayo de 2016
en una carta al entonces vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, el señor Solbes. Los inspectores denunciaban la actitud pasiva, cómplice del entonces gobernador, señor Caruana, al que acusaban de hacer una lectura complaciente de lo que estaba ocurriendo en la economía española y concretamente en el sistema bancario. Este señor gobernador al poco tiempo fue al Fondo Monetario Internacional y en estos momentos es el director general del Banco Internacional de Pagos. Quiere decir que este señor Caruana, el gobernador y las autoridades que estaban a su mando, hizo un trabajo ejemplar. Claro, hizo el magnífico trabajo, el trabajo ejemplar que convenía a la banca que estaba dinamitando el sistema financiero español con una práctica irresponsable, tremendamente dañina para el conjunto de la economía y sobre todo para millones de personas. Y a mí particularmente me resulta, diré que no sé si decir bochornoso, sorprendente, que una persona que fue en su día denunciada por los propios inspectores, por los profesionales del Banco de España, por su actitud pasiva y cómplice, ni siquiera haya sido llamado a declarar y no pese sobre él, iba a decir que quizá una orden de búsqueda y captura, pero por lo menos de captura para que explicara ante los españoles las razones por las que dejó que ocurriera lo que luego ha pasado. Como hemos visto a través de este juicio popular, la oligarquía financiera promueve el endeudamiento del Estado, las familias y las empresas, y todo ello afecta a la calidad de vida de las personas. Por sus manifestaciones podemos colegir que usted acusa a los responsables de la banca española de malas prácticas y del hundimiento de las finanzas del país. Sin lugar a dudas, e incluso defiendo con toda convicción y siendo perfectamente consciente de lo que digo, que debería tipificarse un delito de crimen económico contra la humanidad para pedir responsabilidades y hacer que se paguen las conductas deliberadas que provocan sufrimiento masivo a la población. Y creo particularmente que el comportamiento de muchos bancos ha sido criminal, porque conscientemente han llevado a cabo actividades que se sabía que iban a producir daño a las personas. Daño económico, daño patrimonial, incluso daño físico, porque muchas personas han muerto o han perdido su salud. Y creo que la humanidad tiene la obligación moral, si quiere sobrevivir en paz y con dignidad y con libertad, digo que tiene la obligación de combatir este tipo de malas prácticas, este tipo de conductas que solo buscan el beneficio y el incremento del poder de una estrechísima minoría social. Señor Torres, ¿vivimos en un Estado de Derecho o en una dictadura? Creo que vivimos de facto en una dictadura. Yo entiendo por democracia el poder del pueblo, la existencia de instituciones en donde el pueblo está representado y que por lo tanto tienen en ellas descansa y está la soberanía popular. En el momento en el que una gobernante como la señora Merkel dice que no puede haber parlamento alguno que modifique las normas de endeudamiento, es evidente que no hay democracia. Piense usted, señor presidente, y defensores, que el Estado democrático nace
frente al Estado absoluto, precisamente porque da la potestad de fijar los gastos y los ingresos del Estado, los impuestos, al Parlamento, se lo quita al soberano. Y si ahora es el soberano, a un soberano que está fuera de las instituciones, la posibilidad de establecer normas sobre el presupuesto, yo creo que se puede decir que no vivimos en una democracia en sentido estricto. Es una opinión, además, que yo comparto sobre la que han dicho pensadores tan importantes como el filósofo alemán Habermas. Decía textualmente que se estaba desmantelando la democracia en nuestro continente. ¿No es cierto que cuando la fuerza pública desaloja una vivienda es el final del procedimiento? Es decir, primero hubo un impago grave, hubo negociaciones del banco, hubo un juicio con unas leyes que respetan además la normativa europea de defensa al consumidor. ¿Las fuerzas públicas no es verdad que tan solo cumplen con su deber? Bueno, el comando de policías que en un momento dado pues recibe la orden de ir a una vivienda, desalojar, pues imagino que en su fuero interno, en fin, creo que son personas, son seres humanos, tendrán sus sentimientos, ¿no? Y hacen, como que dice, pues cumplen con su deber. Imagino que no le queda otro remedio, pero es que el problema no creo que se pueda plantear en el último eslabón de la cadena, en esos 8, 10 o 15 o 20 policías que van a desalojar de su vivienda a una abuela de 90 años porque debe unos meses 300 euros a un banco, que ha ganado miles de millones de euros. El problema es lo que hay detrás de todo eso, es decir, una ley que permita que se llegue a esa situación, que no contemple medidas de salvamento a las personas cuando se está salvando a la banca, y creo que esa es la cuestión importante, ¿no? Y que se llegue a ese final, pues es la prueba, a mi modo modestísimo de entender las cosas, de que ha fallado todo lo que viene antes. Ha fallado la ley, ha fallado el control de los comportamientos de los grandes agentes económicos, ha fallado la protección a las personas y al final se impone la violencia para salvar a la banca. ¿El dinero está respaldado por el oro o eso dejó de serlo hace unos años? No, de ninguna manera, no, eso, el dinero no tiene respaldo hoy día. Se lo diré con palabras, ya he dicho antes, pero antes de nada, que hay varias clases de dinero, el dinero legal y el resto son medios de pago, dinero bancario creado por los bancos cuando crean crédito. Lo diré, si me lo permite, con palabras del Premio Nobel de Economía, Maurice Allais, un economista de ideología liberal. Decía lo siguiente textualmente: el mecanismo del crédito conlleva una creación de moneda ex nihilo, o sea, desde la nada, mediante simples juegos de escritura. Y dice también el premio Nobel Maurice Allais: en esencia, la creación de dinero ex nihilo, desde la nada, practicada por los bancos, es similar, no dudo en decirlo para que la gente entienda lo que está en juego, a la fabricación de falsa moneda por los falsificadores, tan justamente castigados por la ley. Concretamente, conduce a los mismos resultados. La única diferencia es que quienes se benefician son diferentes. ¿Los balances contables de los fondos de titulización están auditados de forma correcta y con garantía de veracidad? Bueno,
la auditoría en general no es una ciencia exacta. Ya he dicho antes, por ejemplo, que si la autoridad gubernamental, la Unión Europea, permite que un banco valore su activo a precio de adquisición y no a precio de mercado, pues claro, el auditor aceptará ese valor, ¿no? Yo tengo mis dudas porque ya he dicho antes que las auditoras y las compañías de evaluación de calificación, las agencias de calificación, pues ya a lo largo de estos últimos decenios hemos podido comprobar que han tenido un comportamiento no precisamente ejemplar desde el punto de vista de la honestidad. Muchas de ellas han sido condenadas, han tenido que desaparecer, y creo que en este campo tenemos unas grandísimas lagunas y que sería deseable que la sociedad se dotara de instituciones que garantizaran la objetividad, las buenas prácticas y la evaluación objetiva de estas entidades que tienen, como venimos diciendo, una importancia tan extraordinaria para no solamente para el conjunto de la economía, que ya es suficiente, sino para la vida y el bienestar de la gente. ¿Es verdad que toda la documentación se encuentra en la página online de la CNMV? Bueno, debo decir que yo no me dedico profesionalmente a esta actividad. Yo no utilizo habitualmente y con ese propósito la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero por lo que he podido leer y por lo que he podido comprobar, creo que teóricamente debería poder conocerlo en la comisión, pero la propia comisión dirige al banco, por lo que yo he tenido oportunidad de conocer. Los bancos siempre establecen procedimientos farragosos, luego hay que volver. O sea que, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad de los problemas que se han generado y teniendo en cuenta, por favor, las disponibilidades tecnológicas e informáticas que hoy día tenemos a nuestro alcance, deja mucho que desear la transparencia con la que se está proporcionando servicios, sobre todo a la población afectada. La prueba, creo, pero en fin, esto lo digo manifestando de nuevo que no es mi especialidad ni mi actividad profesional, pero por lo que puedo leer en foros, en páginas web, en comunicados de asociaciones de afectados, pues es que tienen muchas dificultades para poder conocer la realidad que afecta a su situación financiera. Y creo que esto es también una grave situación y una incidencia pues que dice mucho de lo que está pasando en el sistema financiero en España, pero también en otros países.